Gracias al Señor por este tiempo glorioso en su casa. Cada momento que pasamos juntos en su presencia es memorable. Amén. Es una bendición nueva, fresca de parte del Señor. Recordábamos ayer con mi esposa y decíamos ya hace una semana de nuestro encuentro que les diría que se transformó en una vigilia. El sábado anterior vimos una hermosa película de la vida del apóstol Pablo y compartimos juntos los alimentos y después la ronda de mate y la charla, la comunión, ¿no? Que al Señor tanto le agrada poder ver a sus hijos en comunión. Fueron momentos hermosos, pero estos hoy también lo son. Hoy Dios tiene algo nuevo para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos vinieron dispuestos a darle alabanza, adoración al Señor, pero también a recibir su bendita palabra? Y podemos ir buscando en el libro de Ruth, el último capítulo, que es el capítulo 4. Este hermoso libro está antes del primer libro de Samuel, el libro de Ruth. Les decía hace algunos días atrás, es un libro con una historia de redención, una historia de lealtad, una historia de amor, una historia de fidelidad. Hermoso libro, yo les recomendaba que lo lean. Yo sé que muchos lo han leído y el que no lo leyó todavía, hágalo. Es parte de la palabra del Señor. Nos bendice tanto y es profético también. También es profético. Amén. Saludo a todos mis hermanos y todos los que nos están mirando por las redes sociales. Los bendecimos desde aquí. Hoy algunos no están viajando, algunos hermanos. El Señor los bendiga, los guarde. Puedan andar bien, disfrutar también. Gracias al Señor por todas las cosas. Amén. No soy de ponerle título a los mensajes, pero si tuviera que ponerle un título a este mensaje, yo lo llamaría arquitectura espiritual. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Arquitectura espiritual. Ustedes saben la historia de Noemí y sus dos nueras, Ruth y Orfa, que eran moabitas. Moab fue un pueblo que salió del sobrino de Abraham, pero luego se constituyó enemigo del pueblo de Dios. Los edomitas, los moabitas, los amonitas, todos salieron de la misma familia, podríamos decir, y en principio el Señor le había dado orden a Israel y le dijo, no luchen, no guerreen, no peleen contra ellos, no conquisten sus tierras, porque yo de sus tierras no les voy a dar nada. Son sus hermanos, no se olviden que son sus hermanos. Y cómo meditaba cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no, es lo que Dios dice. De la tierra de Canaán, que era lo que el Señor había designado para Israel, Él dijo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Pero de la tierra de Edom, por ejemplo, que Edom fue Esaú, dijo, no les voy a dar de esa tierra ni lo que ocupa la planta de un pie. Todo lo contrario. Por eso a veces el evangelio se convierte en un misticismo, cuando andamos pisando todo y creyendo de todo lo que pisamos. Yo creo que esta ciudad debería ser toda nuestra. Y no es así. El Señor quiere que nos movamos en su perfecta voluntad. Hay cosas que nosotros vamos a pisar y el Señor dice que está jugando a la rayuela porque yo no te di esto. No es mi voluntad. Ahora, si aquello yo te digo que es tuyo, por más que haya gigantes allí, ve y pisa esa tierra porque es tuya. Qué importante que es saber movernos en la voluntad del Señor. Pero resulta que con los años, estos pueblos, si bien Israel recibió la orden de no guerrear contra ellos, pero estos pueblos empezaron a atacar a Israel y se constituyeron enemigos. Y dada esa actitud, el Señor ya autorizó a su pueblo a defenderse y a avanzar sobre ellos.
Dios tenía misericordia aún de aquellos que serían enemigos de Israel, pero una vez que ellos empezaron a actuar en contra, se levantaron en contra del pueblo de Dios y en contra de los propósitos de Dios, entonces el Señor dijo, bueno, se acabó el alto al fuego, y en oportunidades el Señor le dijo, peleen contra ellos que yo les voy a dar victoria. Yo voy a exterminar a sus enemigos, yo voy a darles victoria en esta guerra, en esta batalla. Y ellos se transformaron en agresores. Qué triste aquellos que se transforman y se constituyen enemigos. Y como el caso de estas naciones que fueron hermanas de Israel, a veces hermanos, que luego se constituyen enemigos y el Señor cambia su postura y cambia su actitud y su estrategia. Tenemos que ser de aquellos que marchan en la perfecta voluntad de Dios, acompañados de los que van en el mismo sentido. Amén. Noemí había emigrado ella era de Belén. Fíjese que Belén significa casa de pan. Allí nació el pan de vida, Jesucristo. Pero faltó pan en la casa de pan. El pueblo de Israel tuvo sus tiempos de idolatría, de paganismo, de darle la espalda a Dios, y cada vez que Israel le daba la espalda a Dios, sus enemigos prevalecían, se fortalecían y estaban a las puertas y sufrían calamidades. No porque Dios fuera malo, sino porque ellos se entregaban. Espiritualmente salían de la cobertura y se entregaban en manos de los enemigos. Y a veces cuando entra la rebeldía en el pueblo de Dios, en algún creyente, no es que Dios tenga ganas de castigar, a Dios le duele, pero es que se ponen en manos del enemigo y el enemigo hace lo que quiere. Nunca se olvide que Dios es misericordioso, Satanás no. El hombre tampoco es tan misericordioso. Por eso David, cuando le dio a elegir el castigo, el Señor le dio 3 opciones y David dijo, Señor, júzgame tú, no caiga yo en manos del hombre, dijo, porque el hombre no es misericordioso como tú. Pero en ese tiempo, en uno de esos tiempos, esta mujer con su esposo y sus hijos tienen que emigrar a Moab y allí suceden cosas terribles en esos años. Esta pobre mujer cae en desgracia, muere su esposo, queda viuda y luego mueren sus 2 hijos. Los nombres que tenían, Mahlón y Kelión, significaban cosas tremendas. Ya en sus nombres profetizaban algo malo, por eso siempre decimos, piense bien el nombre que le va a poner a sus hijos. No le ponga Pilatos, no le ponga... Hay muchos nombres lindos, y algunos no tan lindos, pero que tienen buen significado en la palabra del Señor. Dice la historia secular, esto no está en la Biblia, pero es un dato de color, que ellos fueron torturados y fueron asesinados, eran jóvenes. Fueron asesinados en tierra de Moab y Noemí tiene que salir de la tierra de Moab porque oyó que Dios había visitado su tierra y les había dado pan. Dios visite nuestros hogares, Dios visite nuestras vidas, Dios visite nuestra nación. Amén, porque Él puede revertir todo lo negativo. Él puede revertir el sequedal en fuentes de agua. Él puede revertir el desierto en algo verde, en un vergel. Él puede revertir el hambre en abundancia de pan. El hombre busca métodos y formas y no hay nada más efectivo que la visita de la presencia del Señor. Cuando el arca del pacto quedó en la casa de Obed-Edom durante 3 meses, fue bendecida la casa de Obed-Edom. Tenemos que entender que la presencia de Dios nos bendice. Bendice todo. Pero para que Él nos visite, le tenemos que preparar la casa. ¿Qué le parece a usted? No puedo decirle, Señor, visítame, está todo dado vuelta, todo sucio, tengo que limpiar el altar. Lo que hacían los hombres de Dios para hacer una ofrenda, iban al altar que estaba abandonado, el pueblo lo había olvidado, lo restauraban, lo limpiaban y entonces daban una ofrenda al Señor. Preparar nuestras vidas para que Él nos visite. Y si Él nos visita donde hay hambre, Él puede dar pan, en todos los sentidos. Noemí escuchó que en su tierra Dios había visitado Belén,
para darles pan. La casa de pan volvía a tener pan. Entonces ella dijo, no tengo más nada que hacer aquí, pero se va con una angustia, una tristeza, derrotada. Ella sabía que iba a llegar a su tierra y todos la iban a señalar como la pobre mujer en desgracia, que ya no tenía esperanzas y que además le esperaban graves problemas económicos porque no tenía ningún tipo de sostén económico. Pero el Señor dice en su palabra que Él es padre de huérfanos y es esposo de las viudas. Es Dios en su santa morada, defensor de los huérfanos. Si buscamos al Señor, no importa nuestra condición económica, nuestra condición familiar, no importa nuestra condición física, lo que importa es nuestra condición espiritual, porque si buscamos al Señor y Él nos visita, Él puede dar pan donde no había. No son nuestras fuerzas, es que nos visite su presencia. Y ella vuelve triste. Por un lado, yo creo que tendría cierta alegría, una pequeña dosis, porque volvía a su tierra, pero volvía derrotada. Así que eso empañaba todo. Y la acompañan sus dos nueras, que eran moabitas. Y ella le dice, chicas, ustedes son jóvenes. ¿Qué van a hacer con esta pobre vieja? ¿Qué les puedo dar yo? ¿Acaso puedo tener más hijos? Y aún si pudiera tener hijos, ¿ustedes esperarían hasta que crezcan y se puedan casar? No trunquen sus vidas, vuelvan a su tierra, vuelvan con sus costumbres, vuelvan a su cultura y busquen marido allí en sus tierras. Y dijeron, no, te vamos a acompañar. Y ella les insistió, entonces la otra nuera, Orfa, dijo, está bien. Y la abrazó y lloraron juntas y se volvió a su tierra. Pero Ruth dijo, no, yo me voy contigo y tu tierra va a ser mi tierra, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Es lo mejor que pudo hacer esta mujer, Ruth. Cuando ella dijo, tu Dios va a ser mi Dios. Luego le dijeron estas palabras a ella en la tierra de Israel. Te viniste a refugiar bajo las alas de este Dios y va a haber pago, va a haber bendición por eso. Dios te va a bendecir. Ella regresa y era costumbre, ¿se acuerdan que lo estudiamos aquí? ¿Cómo era la ayuda para el pobre? La ayuda al pobre no era llevarle comida a la casa, era que en los campos, las esquinas de los campos, no había que cosecharlos, ni había que levantar las espigas que se caían, había que dejarlas. Y la gente pobre que no tenía campo, pero sí tenía dignidad, tenía fuerza de trabajo, tenía que ir con sus herramientas a esos campos y todo eso que era para ellos, ellos espigaban, formaban los atados, lo cargaban, armaban los sacos de grano y se lo llevaban a su casa. Es el diseño perfecto de Dios de cómo se debe ayudar, no inutilizar al hombre. No meterse con la dignidad del hombre. Lo que el hombre tiene, por más que sea pobre, todos tenemos algo para poner en marcha. ¿Qué tienes en tu casa? Y no, lo único que tengo es una borrita así de harina, un poquito de aceite. Bueno, ve y con eso haz algo, porque Dios lo va a multiplicar y no te va a faltar ni la harina ni el aceite. Hubo una palabra de Dios, pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Y conforme a esa costumbre, Ruth, que era muy guapa, se va a un campo, le dice a su suegra Noemí, le dice, yo voy a ir a buscar el alimento, no me voy a quedar aquí sentada, yo que soy joven voy a salir. Y ella va y pareciera casualidad, pero termina en el campo de un familiar de Noemí y del esposo de Noemí, llamado Boz, cuya variante es Boaz. Se dice de las dos formas. Boz, no jefe, aunque era el jefe en inglés. Su nombre era Boz y era un hombre que la Biblia nos muestra que era generoso, que tenía buen corazón y por lo visto tenía buen ojo también. Cuando Boz mira a Ruth, le echa el ojo, pero se comportó todo como un caballero y la respetó y le dijo a sus empleados, nadie moleste a esta chica.
déjenla y no la avergüencen. Y que coma con mis siervas, donde ellas comen. Sucedió toda una cosa, había unas costumbres allí en Israel. La cuestión que se termina casando con vos. No con vos el de la Biblia. Él tenía un familiar, había una costumbre que ahora no vamos a entrar en detalle, por eso es lindo leer las leyes de Dios, está interesantísimo, que era la redención. Y había un familiar más cercano que tenía el derecho a redimir a la familia de Noemí. ¿Y dónde se hacían los negocios? Esos en la puerta de la ciudad. Tenían la costumbre de cuando hacían un trato, se nota que el calzado se fabricaba de forma muy particular, no era algo industrial que millones de personas tienen el mismo par de zapatillas o de sandalias. Era algo muy particular, de manera que cuando se sellaba un trato, se intercambiaban una sandalia. Entonces, si alguien después mentía o algo, mostraba la sandalia a la otra persona y decía, no, esta persona dejó su firma. Le dice vos, tú tienes derecho de redimir, tú sabes la historia de Noemí, nuestra pariente, lo que pasó allí en Moab. Y dijo, sí, la voy a redimir. Tenía que comprar los campos, redimir los campos para que queden en la familia. Era toda una cuestión legal que Dios había diseñado. Y vos, yo creo que dejó la mejor parte para el final a propósito. Dijo, pero también tienes que casarte con Ruth y tienes que hacerte cargo de Noemí, la suegra. Y ahí dijo, no, entonces no. Dijo el otro familiar, porque yo tengo mi campo, mi familia, me va a traer problemas, no puedo, redime tú. ¿Me cedes el derecho? Sí, te lo cedo. Entonces hacen el negocio delante de testigos, tenía que haber por lo menos 10 hombres. Eso se llama minyan, quiere decir número. Un día vamos a hablar sobre eso en el sentido espiritual. Es algo interesante, el tema del número. Delante de los testigos hacen el negocio, se intercambian las sandalias, Dios es testigo entre nosotros y vos sale contento y Él redime. Para redimir había que pagar un precio. A usted le vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? De nuestro Redentor. Por eso es una historia maravillosa de redención y es profética esta historia. Es hermoso ese libro. Él redime el campo, Él se hace cargo de Noemí y Él se casa con Ruth. Fue una gran alegría y las mujeres empezaron a señalar a Noemí como una bendita del Señor. Empezaron a señalarla como alguien a quien el Señor le había cambiado la suerte. Alguien que vino en desgracia y sin ninguna esperanza, pero Dios la había mirado y Dios había armado todo y había manejado todas las situaciones y los corazones y las personas para ahora Noemí era una bendita, era admirada. Ellos se casaron, Ruth y Boaz, y tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue padre de Isaí. ¿Isaí de quién fue padre? Del gran rey David. Qué historia maravillosa de redención. Una moabita termina siendo la bisabuela del rey David. Pero antes de ella, una mujer de Jericó que antes había sido ramera, termina siendo la tatarabuela del rey David. Porque Rahab la ramera era la mamá de Boaz. ¿Cómo Dios arma las cosas? No tienes que preocuparte por tu futuro, tienes que preocuparte por hacer la voluntad de Dios, caminar tomado de la mano del Señor. Dios se va a encargar de tu futuro, Dios se va a encargar de revertir. Aquella gente dice, yo tengo mala suerte, venga a los pies de Cristo, Él puede cambiar su suerte. Lo dice la palabra, gloria a Dios, lo dice la Biblia. Como dice el salmista, tú sustentas mi suerte. Hermanos, nosotros por eso no la vamos con el azar. Una cosa es jugar en la casa, no hay ningún problema con eso. Pero el azar para salvarme, a ver, compro un billete de lotería o voy al casino.
¿Cuánta gente que se burla de nosotros, que damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y van al casino y en un día tiran toda la quincena? ¿Y a quién se lo dan? A un grupo multimillonario que lo que menos hace es bendecirte. Así de hipócrita y de ignorante espiritual está el mundo. Y algunos cristianos también. También. Él es el que sustenta nuestra suerte. No es bueno, no tuviste suerte, Dios te bendijo. No le des la gloria al azar porque el Señor se queda mirando diciendo, hey, ¿fui yo? ¿Qué pasó ahí? Él sustenta nuestra suerte. Antes de que venga el Espíritu Santo se usaba un método que era echar suertes. Pero el Señor era el que manejaba. El Urim y el Tumim eran elementos sagrados del tabernáculo para echar suertes y el Señor determinaba esas suertes. Cuando vino el Espíritu Santo ya no se usó más ese método. El Espíritu Santo guía y dice, únjanme y pongan las manos sobre Pablo y Bernabé, envíenlos al ministerio. Qué tremendo, ¿no? La guía del Señor. El Señor cambió la realidad y el futuro de Noemí y de Ruth. Vos era un hombre adinerado, pero además era un hombre bueno, era un hombre humilde en su corazón. Era un hombre admirable y admirado por sus semejantes. Y cuando ellos tuvieron ese hijito, Obed, se le atribuía como que era hijo también de Noemí. Así que dice que Noemí se encargó de criarlo. Ahí la abuela dijo, déjenmelo, yo me encargo de criarlo. Pero era una abuela de esas que crían en el Señor. Dios bendiga a esas abuelas. Como mi abuelita Teodora, que está con el Señor ya hace muchos años. No era de esas abuelitas apapachadoras, ¿sabes cómo nos tenía, no? Era bravísima la abuelita, pero era una mujer de Dios. Dios bendiga a esas abuelas, a esos tíos que son influencia para el bien, que si van a influenciar a sus sobrinos es para que sirvan y teman a Dios, oren y busquen al Señor. Y era toda una bendición. Allí estaba Noemí con ese nietito. Ella no pensaba volver a sonreír. Ella creyó lo mismo que le pasó a Jacob, cuando le mintieron y le dijeron que a José lo habían asesinado unas bestias del campo. Y él dijo, no voy a conocer nunca más la alegría y el gozo. Descenderé con lágrimas y con tristeza y con angustia hasta el Seol. Él dijo, de aquí hasta que me muera ya no hay alegría para mí. Y no sabía que Dios estaba preparando todo un futuro allí en Egipto con su hijo José, que cuando se vuelve a encontrar no es más ese muchachito, el más chico, porque fue antes de Benjamín, él era el más chico. Se encontró con un príncipe que ni lo reconocían. Y Dios sustentó su familia por todo eso que Dios permitió. Por eso a veces parece que lo que Dios permite no tiene sentido. Tiene siempre un sentido. Siempre. Quizás no lo entendemos nosotros. Dios sabe lo que está haciendo. También esta mujer Noemí dijo, ya está, para mí no va a haber, ya no hay alegría. Hasta que me muera estaré en tristeza, en angustia, en pobreza, en necesidad. Y el Señor la estaba escuchando y decía, no, hija mía, yo tengo buenos planes. Y la palabra del Señor dice, yo sé los planes que tengo con ustedes. Yo sé los planes de bien que tengo con ustedes. Tengo planes de bienestar para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. Eso es lo que Dios está pensando, planeando, lo que Él quiere hacer. Aleluya. Gracias, Señor. Él puede cambiar la suerte. Y alabaron al Señor y las mujeres. Mire, estamos en el capítulo 4 del libro de Ruth. Vamos a leer el versículo 14. Dice, las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Me gusta este término que usa la NBI. No te ha dejado hoy sin un redentor.
que llegue a tener renombre en Israel. O sea, eran palabras proféticas, no eran simples deseos de bendición. Eran palabras proféticas. Que llegue a tener renombre en Israel. Y el 15 dice, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Qué lindo, ¿no? Esas relaciones tan lindas donde de repente la suegra y la nuera, porque siempre se habla del yerno y la suegra, pero a veces creo que es más picante la relación entre nuera y suegra, que quién cocina mejor, si yo o tu mamá. En algunos casos se da, no en todos, ¿no? Pero qué lindo cuando la suegra y la nuera parece que fueran madre e hija o madre e hijo o el suegro, el yerno, y hay buenas relaciones sanas. Aquí había una relación muy sana, mucha lealtad. Ruth dejó sus costumbres, dejó su tierra, dejó su familia y ella aprendió a amar al Dios de Israel, que era el único y verdadero Dios. Y dijo, yo dejo todo, Noemí, me voy contigo, pero no tengo nada para darte. Sí que tenía, sí que tenía. Ruth fue sabia, inteligente y Dios la bendijo. Qué lindas estas palabras. El Señor no te ha dejado sin un redentor. Y que llegue a tener renombre, que este hombre, hablando de vos, se estaban refiriendo a vos, llegue a tener renombre en Israel. Bien, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 21. Pasaron años. Llegó a ser, como dijimos, Ruth llegó a ser bisabuela del rey David. David tiene un hijo que, según la dinastía, la costumbre y legalmente hablando, no era el heredero al trono. Salomón no era el heredero al trono. Ya saben cómo vino esa historia y cómo nace Salomón. Pero aquí hay algo maravilloso. Cuando Salomón nació, dice que Dios amó a ese niño. Y el Señor le dijo a Jeremías, te conozco desde que estabas en el vientre de tu madre. Aquí hay gente que llegó de grande quizás al camino del Señor, pero el Señor ya lo conocía desde antes de nacer, ya lo tenía marcado. Él ya nos tenía marcado, ya nos amaba. Nosotros nacimos y Él nos amó. Y algunos aprendimos después a amarle al Señor, pero Él nos amó primero. Y el Señor le dijo a David, porque David tuvo un sentir maravilloso de hacerle caso al Señor, y él dijo, tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Sí, eran las guerras del Señor, pero yo voy a darle este privilegio a tu hijo Salomón. Y David se puso contento. Hablamos el otro día de esto. Él no era una persona egoísta. Dijo, qué bueno, yo voy a prepararle todo para que el día que yo me tenga que ir de esta tierra y él tome el reino, que él tenga allá materiales, tenga tesoros. Él en las conquistas militares, los tesoros que conquistaba, él guardaba y dice que consagraba para el Señor, para la obra del templo. Y llegó ese momento glorioso. A los 4 años de que Salomón está reinando, en el mes segundo se echan los cimientos del templo. Y la palabra del Señor nos declara de que tardó 7 años en edificar el templo y 13 años en edificar su palacio. 7 años tarda. Y luego lo dedican, lo inauguran en una fiesta maravillosa de alegría que era el Sucot, la fiesta de las enramadas. Una fiesta que duraba 7 días más un 8º día, que era el cierre, el día solemne, el último y gran día de la fiesta que dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Donde Jesús habló y dijo, yo soy la fuente de agua de vida. Y fue tan bueno y fue un gozo tan grande el inaugurar ese templo. Salomón se postra de rodillas. Yo me imagino esos días maravillosos, se pone frente al altar
y levanta las manos al cielo y empieza a orar al Señor. Y luego que él ora, el Señor le responde y viene una bendición. Le dice el Señor: desde ahora mis ojos estarán puestos sobre este lugar, mis oídos atentos a la petición que mi pueblo me haga en este lugar. Qué maravilloso, la casa del Señor es un lugar de bendición. Dios nos escucha en todos lados, pero la casa de Dios es un lugar especial, es exclusivo para esto. Fue tan maravilloso que dice que la gloria del Señor inundó ese templo y no podían entrar los sacerdotes a ministrar porque la gloria era tan fuerte que no se podían mantener en pie. Pasaron cosas maravillosas. Dice que tuvieron que santificar y consagrar el atrio porque hubo tantas ofrendas que el altar de bronce dice que quedó chico. Y miren que Salomón hizo todo más grande que en el tabernáculo. Sobredimensionó todo y le quedó chico. Que aquel altar quede chico. En el nombre de Jesús. Tuvieron que consagrar el atrio. Y dice que había sacrificios. 142,000. Superó cuando estuvo en Gabaón. Antes de edificar el templo, él estuvo allí en Gabaón, hizo 1000 holocaustos porque todavía no estaba el templo. Entonces había diferentes lugares y él sacrificó en Gabaón y fue donde el Señor se le apareció y le dijo: pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Pero ahora estaban inaugurando el templo y eso superó 142,000 sacrificios al Señor. Una cosa tremenda. Algo que volvería locos hoy a los defensores de animales. Se enfermarían. Yo creo que estarían ahí haciendo una manifestación. Y al Señor no le movería un pelo. Porque Él es el dueño y el hacedor de la vida. Y todo eso estaba simbolizando el sacrificio de Cristo. Fue algo tan maravilloso, dice que vinieron de todos lados, de todos los rincones, era una multitud. Yo quiero que usted, mientras le voy hablando esto, usted se imagine de eso, lo que estaba pasando. 7 días, el 8º día, el día solemne que se iba a cerrar la fiesta y el rey dijo: no, esta presencia del Señor hay que aprovecharla. 7 días más. Hace años atrás yo decía, y no sé si hay algún santiagueño acá o que tenga familia de Santiago, que haya escuchado de las trincheras santiagueñas. No hay ninguno. Eusebio, un Serapio por acá, no hay ninguno. Dios bendiga Santiago. Hermosa provincia, hemos conocido allí, hemos conocido hermanos de Santiago del Estero que siempre se pelean con los tucumanos, ¿no? Jugando. Las trincheras santiagueñas son toda una semana, pero es todo un descontrol, ¿no? Estar comiendo empanada, asado y dándole al trago a lo loco. Para los que dicen que los cristianos somos aburridos, este superó las trincheras santiagueñas. 2 semanas tuvo. No en el desenfreno, no en la adicción, no en el vicio, no en el pecado, en la fiesta, en la presencia del Señor. Glorificaban al Señor, cantaban, danzaban, comían, bebían en la presencia del Señor. Como hace 2 sábados atrás compartimos aquí. En la presencia del Señor hay gozo. Ser cristiano no es aburrido. Si hay algo que no vamos a conocer nunca es el aburrimiento con Cristo. Amén. Y dice que cuando terminó todo, el pueblo se fue gozoso a sus hogares. Dice que alababan al Señor porque Dios había tenido misericordia de su siervo David y le había dado un hijo sabio para que gobierne al pueblo, y Dios había bendecido a Israel. ¡Qué maravilloso! Pero mientras estaban construyendo, Salomón tuvo aliados. Había un tal Hiram que era rey de Tiro. Allí la zona de Tiro y Sidón, y era una zona de muy buena madera. Allí estaban los cedros, los famosos cedros del Líbano. La iglesia de la Natividad en Belén actualmente tiene un techo de maderas de cedro del Líbano que tiene 500 años y está como si lo hubieran colocado recién. Es una madera maravillosa. Salomón revistió el templo con madera de cedro del Líbano y después encima enchapó en oro. Era algo majestuoso. Puso toda la carne al asador porque era la casa de Dios. Y a un Dios grande, glorioso, había que hacerle una casa grande y gloriosa.
Y este rey se puso contento y dijo, Dios le ha dado un rey sabio a Israel, Dios ha bendecido. Tenían buenas relaciones con David y ahora tenían buenas relaciones con Salomón. Y Salomón le dijo, mandame madera, yo te voy a mandar obreros. Hicieron unos tratos y en un momento el rey Hiram le manda un tocayo que se llamaba Hiram también, Hiram Abí, que su madre era israelita y su padre era de Tiro. Y este hombre, Dios le había dado una sabiduría, una gracia, una unción especial en lo que es lo artístico, orfebre, trabajaba con todos los metales, era especialista en teñir telas, era especialista en las telas, en el recamado. Su padre había sido experto en el manejo del bronce. Siempre cuando pensamos en unción, viene a nuestra mente la unción para sanar, la unción para predicar, la unción, pero nunca se nos ocurriría humanamente la unción para tener habilidades. Cuando se hizo el tabernáculo, Dios declaró y dijo, yo le he dado unción a estos hombres para que manejen todos esos materiales. ¿Y saben qué? Hay cosas del tabernáculo que los orfebres de hoy, con la tecnología que tienen, no la pudieron replicar. ¿Qué le parece a usted? No lo pudieron replicar. La unción siempre es superior a la sabiduría y a la habilidad humana. Y este hombre, Hiram Abí, vino a trabajar, hizo los utensilios, hizo un montón de cosas maravillosas para el templo, pero entre las cosas que hizo, mire, así en el versículo 21 del primer libro de Reyes, primero de Reyes capítulo 7, versículo 21. ¿Se acuerda? Le recuerdo y le refresco la memoria lo que las mujeres le dijeron a Noemí acerca de vos. Le dijeron que sea un hombre de renombre en Israel. Bueno, por un lado, llegó a ser el abuelo de David. El bisabuelo de David. El bisabuelo de David. Pero no quedó todo ahí. Resulta que Hiram hace 2 columnas ornamentales en el vestíbulo del templo de Salomón. Dice, cuando Hiram levantó las columnas en el vestíbulo de la nave central, llamó Jaquín, que es una variante de Joaquín, a la columna de la derecha, y Boaz, ¿fue un varón de renombre Boaz? Llegó a tener una columna en el templo con su nombre. No me canso de decirle, hermano y hermana, honre al Señor. Honre al Señor y Dios lo va a honrar a usted. Pero Dios lo va a honrar a usted no solamente mientras esté en vida. La honra con tu nombre va a seguir en las generaciones que sigan hasta que venga Cristo. El que honra a Dios, Dios lo honra. No hay vuelta. Mirá, al que honra a Dios y es honrado por Dios, lo van a querer embarrar, lo van a querer calumniar, van a decir 1000 cosas y el Espíritu Santo va a dar testimonio y va a decir, yo estoy con esta persona. Así que dejamos en las manos del Señor todo lo que quieran hacer para ensuciarte, mientras nos mantengamos limpios en el Señor. Dios honró y Dios escuchó a esas mujeres que bendijeron a Noemí, y bendijeron a vos, y bendijeron a Ruth, que sea de renombre en Israel. Y viene este Hiram y hace 2 columnas ornamentales maravillosas, y a la de la derecha le pone Jaquín o Joaquín, y a la de la izquierda le pone Boaz o Boaz. Pero más aún, no sé si hay alguien que se llame Joaquín acá. El hijo de Vero, sí. Pero alguien de los que está presente, ninguno. Pero por ahí tiene algún familiar. Boaz, sé que no hay ninguno. Nosotros, si hubiéramos tenido un hijo varón, le íbamos a poner Gadiel Asaf. Mis compañeros de trabajo me dijeron, estás loco, lo vas a matar al pibe. No. Fueron 2 adoradores. 2 adoradores. Y tuvimos una hijita y le pusimos Betania, que es casa de dátiles. El lugar de donde el Señor ascendió. Los nombres son importantes porque aquí quiero que prestemos atención a lo que significa Joaquín y Boaz.
o Jaquín y Boaz, como usted lo quiera decir. Resulta que Joaquín quiere decir el Señor establece. El Señor establece. Acordate, Vero. Eso significa Joaquín. El Señor establece. Y vos, ¿sabe lo que significa? Solo en Él hay fortaleza. Cuando entrábamos al templo, yo quiero que usted me acompañe con la imaginación, vamos a entrar al vestíbulo central del templo maravilloso que Salomón le hizo al Señor. El primer mensaje que encontrábamos allí es que hay firmeza en Dios y hay fortaleza en Dios. Hay firmeza en Dios y hay fortaleza en Dios. Él fortalece, Él sostiene. Solo en Él hay fortaleza. Gloria al Señor. Ahora no hay un templo en Jerusalén y en el cual podamos poner tantas columnas con nuestros nombres, pero hay algo que el Señor quiere, es que nosotros seamos columna en el lugar donde Dios nos plantó. Que cuando una persona entre, mire el desafío que le voy a tirar, cuando una persona entre por esa puerta y vea tu vida, vea una vida establecida y una vida fortalecida en Dios. Las columnas nos pueden ser enclenques, las columnas nos pueden tambalear, se puede caer mampostería, se puede romper el piso, pero si se rompe la columna, esa estructura, se viene todo abajo. El Espíritu Santo nos habla en esta noche que Dios nos ha llamado a estar establecidos y a fortalecernos en Él. Y que nuestras vidas sean testimonios de firmeza, de fortaleza. ¿Cómo vamos a ganar al mundo si nosotros no estamos bien establecidos? Solo Él fortalece y Él es el que establece. Él mismo, dice el apóstol Pablo, os fortalezca, os establezca, os afirme. El Espíritu Santo tiene que hacer esta obra en nuestras vidas, que donde Dios nos plantó estemos firmes. Meditaba en el Señor y digo, siempre hay gente que se levanta contra la iglesia, que se levanta contra los pastores, porque somos el blanco de las calumnias. Y esa gente que se levanta lo que quiere hacer es serruchar la firmeza de la iglesia. Generalmente el que se levanta contra la iglesia quiere arrastrar, siempre. Ese es el espíritu de Absalón. Y un día vamos a hablar de Absalón y cómo terminó Absalón. Pero ¿sabe qué? No solamente se está metiendo con los pastores o se está metiendo con el nombre de un ministerio, se está metiendo con usted. Porque aquel que quiere serruchar la firmeza de una iglesia se está metiendo con las columnas. Y cada uno de nosotros somos columnas. Columnas de oración. Usted tiene que ser columna de oración, usted tiene que clamar al Señor. Clame por las almas, clame por los que están enfermos para que el Señor haga un milagro. Ayúdenos, juntemos, unamos nuestra fe, pongámonos de acuerdo. Clame por las familias, los que todavía no son salvos o se han apartado, que el Espíritu Santo los traiga. Tenemos que hacer causa común para esas cosas. El Espíritu Santo une para esas cosas. Pedro y Juan se ponían de acuerdo a las 3 de la tarde. Tenemos que estar en el templo, vamos a orar. Iban en plena hora de la siesta, imagínense en verano en Israel, 3 de la tarde es un infierno, no importa, vamos al templo a orar. Es la hora de la oración, es la hora en la que el Señor expiró. La hora novena, las 3 de la tarde. Y se ponían de acuerdo y se iban juntos. Yo estoy seguro que adorando, alabando al Señor, y dice que pasaba la sombra de Pedro y tocaba a algún enfermo y se sanaba. Y llegaba Pedro y había allí en la puerta llamada La Hermosa una persona imposibilitada y le pidió limosna, le dijo, no tengo plata ni oro, tengo algo mejor, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Por qué pasaban esas cosas? Porque había hombres y mujeres que eran columna, que estaban fortalecidos en Dios y estaban establecidos, no estaban allí en la superficie que cualquier viento lo movía para cualquier lado, estaban firmes, eran hombres de oración, eran columnas. Y esas columnas es las que Dios quiere usar. Hay un mundo que se está derrumbando. El mundo se derrumba, la familia se derrumba, la familia está siendo atacada por el sistema, los gobiernos, los organismos internacionales quieren destruir la familia porque es el primer diseño de Dios. ¿Y quién va a enfrentar todos esos poderes satánicos? La iglesia, pero una iglesia firme, una iglesia que es columna.
Una iglesia que se ocupa y se pone de acuerdo en orar y en clamar. Ore por vidas que conozcan al Señor. Ore por la obra del Espíritu Santo en los corazones, por los que están fuera y los que estamos dentro, que necesitamos que el Espíritu Santo siga trabajando, siga moldeando, siga rompiendo cosas que a veces están tan aferradas y que vienen de afuera y todavía no las soltamos. Y en el nombre de Jesús el Espíritu Santo tiene que romper esas piedras. Por eso tenemos que ser columnas. Si vamos a ser piedra, que seamos para el diablo una piedra, un hueso duro de roer. No fácil de arrastrar, de llevar. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, ilumine nuestras mentes, ilumine nuestros oídos. Como dijo el profeta, tuve oídos de sabio, por lo tanto tengo labios de sabio. Puedo hablar palabra de Dios porque sé qué es lo que tengo que escuchar, qué voces oír y a qué voces obedecer. El diablo está tranquilo con una iglesia enclenque. Y podríamos hoy estar reunidos bajo 4 postes y una lona y ser hombres y mujeres de oración y ser poderosos en Dios. O podremos estar en un lugar más lujoso que esto y si somos hombres y mujeres de oración, ser poderosos en Dios. Eso no cambia la condición material, la locación, no cambia la condición espiritual. Hay gente que piensa lo contrario, que si el templo es lujoso y tiene tecnología, ahí no está Dios. No, sí, si buscan al Señor, ahí está Dios también. No hay problema con eso. El tema es cómo estamos nosotros. Dios nos ha llamado y hay una palabra de bendición. Nos llamó a ser columna. Que cuando te miren vean a alguien establecido y fortalecido. Y cuando vengan las luchas y las pruebas, esas cosas que nos hacen llorar, esas cosas que a veces no entendemos, que nos encuentre bien parado. Y si yo no tengo más fuerza, acordate de vos, solo en Él hay fortaleza. Puede que yo no tenga más, pero en Él hay fuerza. A mí no me quedan más, pero Él tiene muchas. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice Isaías. Al que tiene 0, rompe leyes de matemática, no se puede multiplicar el 0, 0 por 0 es 0. En Dios, las leyes de la matemática, que son ciencias exactas, ciencias duras, no hay duro para el Señor, hasta las ciencias se rompen, 0 por 0 puede ser 1000. Ese es nuestro Dios que predicamos, no es un Dios chiquito, limitado, no es hombre. Gloria al Señor. Qué hermoso. Pasaron los años, pasaron las generaciones y el nombre de este hombre que fue el que redimió la familia de Noemí y Ruth, ahí estaba en una columna, dando un mensaje a los que entraban por allí. Pero hay un texto maravilloso también y una palabra profética también en el libro de Apocalipsis, si algunos se van a acordar y les va a venir a la mente de lo que vamos a leer. Apocalipsis 3:12, mire qué linda palabra. Carta a las 7 iglesias de Asia Menor. 7 iglesias. A ver si alguien se acuerda cuántas iglesias no tuvieron reproche de parte de Dios. Exacto. 2 iglesias. Esmirna y Filadelfia. Filadelfia es la figura, así como Laodicea es la figura de la iglesia de los últimos tiempos, materialista, humanista, confiada en sus recursos y fuerzas. Filadelfia es la figura de la iglesia de los últimos tiempos, porque no todo es malo, hay remanente, una iglesia de los últimos tiempos que se mantiene firme en la palabra del Señor. Somos ambiciosos espiritualmente, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser Filadelfia. Ser Laodicea es fácil. Y alguno puede decir, pastor, yo no puedo decir soy rico y me he enriquecido. No, sí, sabes que hoy tenemos más cosas que lo que tenía la Odisea. Disponemos de más cosas. Una persona trabajadora de hoy tiene muchas más cosas que la que tenía esta gente. Que tener una vestimenta de color ya era de ricos. Aquí todos estamos vestidos de colores. Y no hace falta ser rico para eso. Pero no estamos basados en lo que tenemos, sino en quién tenemos.
en nuestras vidas. Tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia y no la Odisea. El Señor nos ayude. Una de las cosas que le dijo a esta iglesia en el versículo 8, conozco tus obras. Siempre el Señor conoce nuestras obras. No nos conoce de acá del culto nomás, nos conoce afuera. Lo que vivimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, el Señor nos está conociendo. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Amén. Ya sé que tus fuerzas son pocas. ¿Por qué esta iglesia, por qué el Señor le dice esto? Porque estos hermanos se presentarían en la presencia del Señor diciendo, Señor, no somos fuertes, no somos ricos, no somos tan inteligentes, dependemos de ti. Y el Señor le viene con un mensaje distinto al de la Odisea, que se jactaba de su riqueza, sus recursos, su fuerza y de lo que sabían. Viene con un mensaje distinto, dice, ya sé que eres humano, sé que es verdad lo que estás confesando, conozco tus debilidades, pero tengo algo que decirte. Sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Dos cosas importantísimas, obedecer la palabra del Señor y no renegar del Señor. Podemos renegar de que nos cortan el agua todos los días. Podemos renegar que las calles están hechas triza. Podemos renegar de los sistemas humanos, mas nunca renegar de Dios. Porque mientras nos reducen el caudal de agua, les profeso, lo hacen a propósito, tema aparte, por lo menos en estos lugares, el Señor dice que es una fuente de agua de vida abundante. Mientras nuestros sistemas viales son un desastre en todo el país, en el cielo tenemos calles de oro y mar de cristal. Y así podría nombrar muchas comparaciones más de las falencias de este sistema, que son abundancias en Dios, de manera que podemos renegar de muchas cosas, pero nunca de Dios. Has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. No niegues el nombre del Señor, no niegues lo que eres, en quien crees. Dispuesto a la burla, dispuesto al rechazo, dispuesto a lo que sea, pero esto soy yo y en esto creo. Amén. Porque estas palabras maravillosas son para gente que obedecen la palabra y no reniegan del Señor, para gente que están establecidos y fortalecidos en Dios, gentes que al mirarnos el mundo puede darse cuenta dónde estamos plantados. Y el versículo 12 dice, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Qué hermosa promesa. No es solo para Joaquín y Boaz, es para usted, es para mí también. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Donde Dios nos plantó no tenemos que salir. Hay gente que dice, sí, pero Dios está en todos lados. Primero que es una gran mentira, Dios no está en todos lados. Y hubo un tiempo donde ni siquiera estuvo en el templo de Jerusalén, porque por el pecado del pueblo de Israel, dice en Ezequiel, que la gloria del Señor se levantó y se fue, y dejó ese templo vacío. Mito número 1, Dios está en todos lados. Mentira, no está en todos lados. Cuando dice donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, no está diciendo el que dice el nombre de Jesús, sino el que vive la vida que Jesús pide. Eso es estar en el nombre del Señor. Es más profundo que una simple confesión de los labios. Y segundo, que por más que Dios esté en otros lugares aparte de este, que esa sí es una realidad, tenemos que estar donde Dios nos plantó a nosotros. Usted puede tener una buena tierra en otro lugar
y ciertas plantas que crecen bien y usted las arranca y las trae a y se secan. Usted dice, pero es buena tierra también. Sí, pero no es la tierra a la cual pertenece. Y usted saca de aquí y por más que lleve a otro lugar que sea buena tierra, no es tu tierra, te vas a secar. Columna en el templo donde Dios nos planta, ya no es en Jerusalén, ya no dependemos de Jerusalén, que sí o sí tenemos que ir a Jerusalén. Dios ha levantado lugares de reunión en todo el mundo, pero donde Dios nos planta, más vale que allí nos quedemos. Y nunca más se moverá de allí. Y dice, sobre ti escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré en él mi nombre nuevo. ¡Qué promesa gloriosa! Esto, repito, ya no es solo para Joaquín y Guas, es para nosotros. Dice, el que venciere, la puerta está abierta para todo el que quiere ser un vencedor. El que venciere, lo haré columna del templo de mi Dios. Y un día estaremos en la Nueva Jerusalén todos juntos. Allá ahí no habrá diferentes congregaciones ni denominaciones, estaremos todos juntos. Y yo les digo, yo rompo con esos esquemas de que hablan de las divisiones. Para mí las denominaciones, las hizo el hombre. Bueno, también dicen que las fronteras las puso el hombre y es mentira, el Señor las estableció. No tengo problema con eso. Por ahí otros tienen problemas, yo no tengo problema. Porque esto es una familia, no es una línea de producción. Dios no tiene androides, tiene hijos. No nos hizo a todos con el mismo chip. Hay una palabra que muchos no la terminan de entender, la multiforme gracia de Dios. No es división. Es que Dios tiene, los que tienen más de un hijo, ¿son iguales? ¿Son exactamente iguales? Así fueran mellizos, una diferencia hay, y así fueran gemelos. Alguna diferencia hay. Pero son distintos porque es una familia real, orgánica. No somos copias. El que te dice nosotros somos todos iguales, tené cuidado que se parece más a una secta eso. El Evangelio es una familia donde tenemos diferentes formas. En lo principal, la doctrina salvífica, todos estamos de acuerdo. Y después está el que dice, yo no levanto las manos, acá no levantamos las manos, ok. Lugares donde la mujer se cubre con un velo, la mantilla. No te hace ni más santo ni menos santo, yo no me peleo por esas cosas. No tengo drama con eso, y ninguno deberíamos tenerlo. Son diferentes colores de la familia del Señor. Aquí usamos la libertad del Espíritu Santo y levantamos las manos y aplaudimos y gloria a Dios. Hermanas, que ustedes no tienen que ponerse un trapo en la cabeza cada culto de gloria al Señor. Pero bueno, yo siempre digo que el que se congrega en una iglesia debe respetar el reglamento de esa iglesia. Si no está de acuerdo, no se congrega allí. Tenemos que madurar como cristianos. Pero Dios te ha plantado aquí, no te muevas más. Y hay otras personas que Dios ha plantado en otros lugares. Yo no quiero que vengan acá. Si Dios los ha plantado en buenos lugares, ahí tienen que estar. Y después hay un montón que andan orbitando por todos lados, que bueno, eso es otra cosa. Está lleno, la apostasía no es solamente de predicadores y pastores. La apostasía es de cristianos en general. Pero nosotros tenemos que ser columna, hacer lo que Dios nos llamó a hacer, estar establecidos y fortalecidos en Dios y que la gente nos vea. Dice, grabaré en él el nombre de Dios y de la nueva Jerusalén. ¿Qué está diciendo? La gente tiene que mirarte y ver a Dios en tu vida. La gente tiene que mirarte y saber que tu destino es el eterno, que tienes la cultura de la nueva Jerusalén y no la cultura del mundo. Amén. Eso lo tienen que ver en nosotros. Y dice la palabra, nos promete que el Señor nos va a dar un nombre nuevo cuando estemos con Él. Pero esto tiene un significado profético para hoy, cuando dice también, y el nombre nuevo, ¿qué dice el Espíritu Santo a la iglesia hoy? Tienen que ver que eres una nueva persona.
Eres una nueva persona. No eres más el viejo Jairo. Hablo espiritualmente, no es viejo Jairo joven. El viejo Pablo, lo mismo digo para mí. El viejo Kevin. Y así nuestros nombres. La gente tiene que ver que hay algo nuevo en nosotros, que somos nueva criatura en Cristo. Miren qué lindo desafío. Y usted dirá, como dijo Filadelfia, no tengo fuerza, y el Señor te va a decir en esta noche, yo sé que no tienes fuerza, yo te voy a dar la fuerza. Yo te voy a ayudar, yo te voy a asistir para que seas columna, para que cuando las tormentas vengan y los ríos crezcan, como Jesús enseñó, aquel que oye mis palabras y las hace. ¿Qué le dijo a Filadelfia? Cumpliste, hiciste mi palabra. Dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y no dice, está a salvo de los ríos crecidos y de las tormentas. Lo va a azotar igual que al mundo, pero no va a caer. Su ruina no será grande, sino que permanecerá. Un día el río va a bajar y la tormenta se va a calmar, va a amainar y ahí va a estar firme porque es columna en el templo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendiga el nombre del Señor. Yo le invito a estar de pie en esta noche. No permitas que el diablo venga a hablar a tu corazón. No permitas que venga a amedrentarte. Reprende toda duda, todo temor en tu vida y decile al Señor, he oído tu voz. Tú me llamaste a ser una columna. Ser una columna. Señor, te adoro, te adoramos juntos aquí con tu pueblo, tu familia de fe, tu iglesia, tu especial tesoro, tus redimidos. Gracias, Señor, porque a nosotros tampoco nos faltó redentor. Esas palabras gloriosas, hermosas que le dijeron a Noemí, esas palabras las escuchamos de parte de tu Espíritu en esta noche para nosotros. Tu Espíritu Santo nos está diciendo, somos bienaventurados, son bienaventurados porque no les faltó un redentor. Y nuestro nombre tiene renombre en el mundo espiritual. Pero también queremos oír esa advertencia, si bien Filadelfia no tuvo reproches, pero sí advertencia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí, Señor, valorar lo que nos has dado, cuidarlo, para que el enemigo no nos arrebate la honra que proviene de ti. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, lo necesitamos. Yo lo necesito. Y cada uno de nosotros, al igual que Filadelfia, reconocemos con humildad y de corazón, no podemos hacer todo, no tenemos fuerza suficiente ni recursos, pero nuestra mirada no está puesta en nuestras posibilidades, sino en las tuyas. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú puedes hacer lo que nosotros no podemos. Tú puedes hacer lo que la medicina no puede, lo que la ciencia no puede, lo que la filosofía no puede. Nada puede llenar nuestras almas. Nada puede llenar nuestros corazones. Nadie pudo darnos vida eterna. Nadie pudo darnos el perdón de nuestros pecados. Solo tú, Jesús. En 3 hechos trascendentales en la historia de la humanidad, transformaron todo en nuestras vidas. El pesebre, la cruz y la tumba vacía. 3 hechos que cambiaron todo. Hoy nuestro país recuerda la Revolución de Mayo. Nosotros, Señor, damos gracias por la libertad, pero principalmente recordamos la revolución que le causaste al infierno, Señor. Cuando descendiste a las profundidades y arrebataste la llave del Hades y venciste la muerte y nos diste vida eterna, Señor, comenzaste tu obra en esos 3 días en la cruz,
pero terminaste la obra vivo, glorificado, con una tumba vacía, una tumba y una piedra y un imperio incapaz de detener y retener tu poder, Señor. Por eso tú le habías dicho a los apóstoles, y esa palabra es para nosotros esta noche: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Todo lo que se levante contra tu iglesia no podrá. Tú eres la columna central, principal, pero nos llamaste a nosotros a ser columnas. Fortalece y establece, Espíritu Santo. Cada vida que está aquí presente, y aún los que hoy no están, Señor, puedan ser establecidos, puedan plantarse y tomar la actitud de columnas de oración, de columnas de clamor, de columnas de servicio, de columnas de fidelidad y lealtad, como la que tuvo Ruth con Noemí. Ese espíritu, ese calibre tú estás buscando. Cuando tú dices, Señor, busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, no estás buscando buenos cantantes, lo que estás buscando es gente con esta característica. Esa es la verdadera adoración. Vidas leales que sean capaces de ser fieles en un lugar donde los plantas, para poder luego serte fieles a ti. Fieles a lo que ven para poder ser fieles a lo que no ven. Señor, ayúdanos a ser verdaderas columnas, despojarnos de todo mito, despojarnos de todo lo que el enemigo quiere venir a hacer para contaminar nuestras vidas, y que realmente podamos ser de bendición. Solo tú puedes hacerlo, Espíritu Santo. No se puede cambiar vidas con artilugios humanos. Solo la obra de tu Espíritu. Todos los que estamos aquí clamamos por la obra de tu Espíritu Santo, para que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, en las vidas que van a llegar. Oramos por almas que se están perdiendo para que puedan conocerte. Oramos por los enfermos para que puedan recibir un milagro, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que el mundo nos pueda ver como esto. Que el mundo pueda vernos a nosotros y verte a ti. Ver que somos nueva criatura. Y ver que tenemos una cultura y una forma de vida conforme al cielo y no a la tierra. Señor, te damos gracias por todas las cosas, todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor. La voz de tu Espíritu que nos enriquece, nos fortalece, nos sostiene, nos alimenta. Bendice a este pueblo con toda clase de bendiciones desde lo alto. Todo, Señor, sorprende a tu iglesia con tus bendiciones. Cambia la tristeza en gozo, la debilidad en fortaleza. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, pues tú la mereces, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adora mi alma, Señor. Te alaba mi alma, Señor. Y te glorifica. Bendito Jesús. Bendito Señor, bendito Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. Hermosa es tu presencia. Gracias por tu gracia, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.